una dirección oblicua descendente de superior a inferior, como la dirección en que uno se coloca las manos en un bolsillo, o como la dirección en la que uno se coloca las manos en un delantal. Es decir, que vienen desde posterior hacia anterior y de superior a inferior, de tal forma de que usted se imagina el músculo intercostal externo, usted va a hacer que cuando se accione, va a deprimir una costilla contra la otra, va a comprimir una costilla contra la otra, y por lo tanto va a ser un músculo que va a ser un inspirador accesorio, un inspirador puro. Eso significa de que va a levantar las costillas, toda la parrilla costal, hacia la porción superior del tórax, y de esa manera va a abrir esta región. Ahora, el músculo intercostal externo se extiende, mire cómo está en este dibujo, desde posterior, de tal forma de que se desprende desde el proceso transverso, básicamente, de la vértebra, y se va a ubicar en relación a lo que nosotros hablábamos del ángulo costo-vertebral, pero se va a proyectar más o menos un poco más anterior que la línea media axilar. Es decir, que si nosotros hacemos una línea media por la región de la axila, un poco más anterior, hasta ahí llegan las porciones carnosas del músculo intercostal externo. Después de eso, continúa siendo una fascia, la misma fascia que le hizo la porción carnosa, y se proyecta por la región intercostal. De tal forma de que aquí se puede ver eso, donde el músculo termina aquí y se proyecta como una fascia hacia el esternón, ¿cierto? Entonces cierra la región del tórax, pero las porciones carnosas del músculo no están por anterior. Y eso está así, dado de que si este músculo tracciona a la costilla hacia la superior, hacia la suprayacente, la forma más eficiente de hacerlo es que sea desde posterior. Porque desde anterior, la verdad es que se perdería eficiencia, y por lo tanto esto es funciona como si fuera una rienda. Por lo tanto, el músculo no llega hasta el esternón, sino que se proyecta un poco más anterior a la línea media axilar. El músculo oblicuo interno, tiene una dirección de fibras inversas. Es decir, es un poco más profundo, levemente más profundo. Es un músculo que se proyecta con sus fibras de inferior a superior, oblicuas ascendentes desde posterior hacia anterior, y por lo tanto tiene totalmente las fibras invertidas en relación al intercostal externo. Este músculo se denota como un músculo expirador puro, es decir, trabaja para hacer una expiración y nada más que para eso. Este músculo, si usted lo observa acá, es ese. En este corte, verá que este se proyecta desde la región más anterior, es decir, desde el esternón, en el espacio intercostal, hasta levemente más posterior que la línea media axilar, si es que la línea media axilar queda por aquí. Por lo tanto, sus porciones carnosas están levemente más posteriores, y después se continúa también con una fascia que se pega a al músculo intercostal externo. Porque los músculos no están separados, la verdad están todos pegadizos. Este músculo, dada su posición, es un músculo que tracciona desde anterior, y por lo tanto es capaz de hacer una depresión de la costilla suprayacente sobre la subyacente, de tal forma que sirve para exhalar o para expirar. Pero hacia posterior no se constituye como músculo, no es como aquí, esto es una representación, sino que como una fascia. El músculo se proyecta desde anterior hasta esta región aproximadamente, que se denomina el ángulo costal posterior. ¿Se acuerdan del ángulo costal posterior? Por tanto, es eficiente, pero por anterior. El músculo intercostal íntimo, no sé si lo ponemos acá, sí. El intercostal íntimo es ese musculito. Tiene la misma dirección aproximada de las fibras del intercostal interno, solo que estas son levemente más verticales. Y están unidas con el intercostal interno, tan íntimamente que es muy difícil de evidenciar y disecar. Y algunos autores dicen que existen intercostales externos e intercostales internos. Pero hay una gran diferencia entre el intercostal interno y el íntimo. Y es eso, el paquete vasculonervioso intercostal. El paquete vasculonervioso intercostal se proyecta entre el intercostal interno y el intercostal íntimo, de tal forma de que se proyecta entre ambos, y eso hace una pequeña separación
de los dos. Esto es una representación gráfica, ¿cierto? Aquí hay una tremenda distancia, pero esto no es así, sino que esto está totalmente unido y por entre medio pasa el paquete vasculonervioso de la región intercostal. Este músculo se proyecta ni de anterior ni de muy posterior. Este está ocupando la región central de la región aledaña a la axila o la proyección axilar, es decir, es toda la región central de la parilla costal. De tal forma de que es un músculo que va a traccionar una costilla contra la otra verticalmente y va a hacer una expiración. Por lo tanto, también es expirador puro, igual que el intercostal interno. Por lo tanto, vamos a tener un músculo intercostal externo que va a ser inspirador. Y los intercostales internos e íntimos van a ser expiradores. Por lo tanto, la regla mnemotécnica para eso, para que usted se recuerde, es que los músculos intercostales que empiezan con E funcionan con I y viceversa. ¿Sí? Por tanto, los externos funcionan haciendo inspiración y los internos e íntimos, los II, hacen expiración. Están cruzados. Los músculos elevadores costales. Los músculos elevadores costales están en un plano que se podría considerar como un plano quinto en relación a los músculos erectores espinales. ¿Se acuerda? Que los erectores espinales iban a estar en un plano profundo como la masa común. Estos están en un plano levemente distinto y dependiendo del autor dirán que están en el mismo plano de la masa común, solo que no están integrados en la masa. Lo importante de esto es saber que estos musculitos van a ir de los procesos transversos de las vértebras y van a descender oblicuamente hacia las costillas. Y vamos a encontrarnos con elevadores costales cortos y elevadores costales largos. Aquí está la representación de los cortos, es decir, desde un proceso transverso de una costilla se van a proyectar oblicuamente hacia la costilla subyacente. Pero ese elevador costal también podría proyectarse hacia dos vértebras subyacentes, perdón, hacia dos costillas, o hacia tres costillas. Por lo tanto, un músculo como esto, aquí están representados solamente los elevadores costales cortos, podría ser así, o así. ¿Ya? Y eso va a depender mucho de cada persona y usted va a tener que observar esos elevadores costales en el cadáver que tenemos no de miología, el cadáver que tenemos en el sistema nervioso periférico. ¿No? Se ven los nervios, ahí se ven los músculos elevadores costales. Músculo transverso torácico. ¿Cuál es la acción del músculo elevador costal? Si eleva la costilla, ¿qué será? Inspirador, ¿cierto? Un inspirador. ¿Pero es inspirador puro o accesorio? Accesorio. Sí, porque efectivamente es un muy buen inspirador porque tracciona las costillas desde posterior y desde el ángulo costal. Maravilloso. Pero también tiene el potencial de cambiar su origen e inserción y de provocar pequeñas fuerzas para poder hacer lateralidad de columna. Se lo imaginan, ¿cierto? Haciendo una fijación de la parrilla costal y hacen pequeñas lateralidad de columna porque se están originando en los procesos transversos. Por lo tanto, no es puro, sino accesorio. Perfecto. El músculo transverso torácico. El transverso torácico es un músculo vestigial. Es decir, quedan vestigios de un músculo que en algún momento fue importante. Este músculo también se denomina transverso del tórax. El músculo piramidal también se le denomina piramidal del tórax. Y es un músculo que asciende en sus fibras para insertarse en los cartílagos costales o en las costillas, dependiendo si no tienen cartílagos, entre la costilla 3 y 6, de tal forma de que se vea un músculo radiado, muy delgado. Cuando usted saca el tapetum o la parrilla costal por anterior, entonces se ve pequeñas fibras que están en relación a los músculos intercostales íntimos. Como que el intercostal íntimo está vertical y unas pequeñas fibras que están casi iguales, pero van en otro sentido. Eso es el transverso del torácico, transverso torácico. ¿Qué función tiene? Es un expirador accesorio. Expirador accesorio. Claro, porque tracciona las costillas hacia el esternón, pero las hace descender. Por lo tanto, expira. Músculo diafragma. El músculo diafragma es el músculo que divide a la región del tórax del abdomen. Es un músculo difícil de comprender porque tiene una forma abombada, inclinada,
es convexo por superior y cóncavo por inferior, es más descendido por la región posterior del abdomen y por la región anterior se va a insertar en el proceso sifoides. Se lo tiene que imaginar como que todas las fibras finalmente convergen hacia el proceso sifoides, de tal forma de que por posterior se origina a nivel de L3, entre L2 y L3, pero las porciones más inferiores están en L3. Y el proceso sifoides estaría aproximadamente ¿a qué nivel vertebral? El proceso sifoides del esternón está ¿a qué nivel vertebral? T5 aproximadamente, en T5, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de que es mucho más inclinado hacia posterior que hacia anterior, o sea, está muy levantado por anterior. Este músculo es un músculo digástrico, pero es extraño verlo como digástrico porque es muy difícil ver sus dos vientres. En realidad es un músculo plano, que tiene una porción tendinosa amplia, y esa porción tendinosa se le denomina foliolos. Tiene la forma de porciones tendinosas, tiene la forma de un trébol, de tal forma que tiene un foliolo por el lado derecho, un foliolo por el lado izquierdo y un foliolo por anterior. Y el resto son porciones carnosas. Adicional a eso, tienen orígenes mixtos, es decir, un origen que va a ser a través de pilares tendinosos y orígenes que van a ser a través de pilares o arcadas fibrosas. Los pilares tendinosos del diafragma se originan en L3 y L2 y de tal forma ascienden verticalmente y se cruzan por anterior a la aorta, denotando un espacio aórtico que va a ser el espacio aórtico del diafragma. Luego las fibras se cruzan nuevamente, pero ahora a nivel carnoso. Miren, dejaron de ser tendinosas para ser fibra muscular y se vuelven a cruzar y vuelven a ser un espacio y por lo tanto se denomina hiato esofágico. Entonces vamos a tener que existe un hiato aórtico del diafragma y un hiato esofágico. Pero adicional a eso, existirá otro espacio u otro hiato que va a estar a nivel del foliolo del lado derecho para el paso de la vena cava inferior. Entonces vamos a tener un hiato cavo, un hiato aórtico y un hiato esofágico. Fíjese también que los hiatos vasculares, o sea, el hiato que es cavo y el hiato que es aórtico, son hiatos tendinosos, versus los hiatos musculares van a ser para el esófago, o sea, músculo con músculo. Esófago, músculo, con fibra muscular del diafragma. Y eso tiene una lógica porque el tendón que pasa en relación a la aorta, aquí, en el hiato aórtico, cuando se traccione de algunas las fibras del músculo diafragma, en teoría no pueden comprimir a la aorta. Por lo tanto, esta región debe ser inextensible. ¿Me entienden? No sé, tiene que ser rígida. Entonces, aquí no pasaría que ocurra una compresión de la aorta. ¿Pero qué puede pasar? Puede comprimir la aorta por completo, a lo mejor al cuerpo vertebral. Vale, puede ser. Por lo tanto, el cuerpo inteligentemente por detrás de la aorta coloca un cojinete adiposo retroaórtico. Entonces existe un cojinete adiposo retroaórtico a nivel del hiato aórtico. Eso significa, desde que de posterior hacia anterior, nos encontramos con el cuerpo vertebral de T10, luego un cojinete adiposo retroaórtico, luego la aorta pasando por la región y luego los pilares del diafragma. ¿Ya? Perfecto. A nivel del foliolo del lado derecho, tenemos otro hiato vascular también inextensible. No es posible que se pueda comprimir la vena más importante del cuerpo humano, que es la vena cava inferior, la que resume el retorno venoso de gran parte del territorio corporal. Por lo tanto, ambos son tendinosos. ¿Se entiende la lógica? Ahora, este hiato esofágico es muscular porque ayuda al movimiento peristáltico que va a tener el esófago, de tal forma de que está muy bien estructurado que sea un origen muscular. No podría ser tendinoso porque interferiría con el movimiento del esófago. Por lo tanto, es muscular. Perfecto. Adicional a este origen, también vamos a tener un origen en estos arcos.
Estos arcos tendinosos se le van a denominar, y lo más importante, el arco medial del diafragma y el arco lateral del diafragma. El resto de los arcos no van a tener nombre, pero se va a originar en otros arcos en todas las costillas, más bien y más específicamente desde la costilla 5 hasta la número 12. De tal forma que se estructura un arco medial del diafragma con el proceso costiforme y luego un arco lateral que va tomando las costillas. Un arco medial con el proceso costiforme, un arco lateral que va tomando las costillas. Esos arcos son muy importantes porque van a dejar pasar estructuras musculares y nerviosas. Y por ahí van a pasar, por ejemplo, nervios como el que se ve aquí, el subcostal. O se va a proyectar musculatura como el músculo psoas. Por lo tanto, recordar, cuando se le designe el origen de tal músculo, es el arco medial del diafragma. Vale, me acuerdo del arco medial. El arco lateral del diafragma pasa el nervio subcostal y hipogástrico o el nervio ilioinguinal del L1 de, qué sé yo, el plexo lumbar. Ustedes tienen que saber lo que es el arco lateral del diafragma, ¿ya? Arcos tendinosos del diafragma, arco medial, arco lateral y el resto de las costillas. Y después se resumen y se reúnen las fibras para insertarse en el proceso sifoides. Bien. Los pilares del diafragma, los que habíamos visto al principio, se pueden analizar en una resonancia magnética. Se pueden ver en un corte laminar del laboratorio. Usted puede ver esas estructuras, no es algo teórico, los puede ver. Los pilares. Y aquí estamos viendo una vista superior, ¿cierto? En la vista superior vemos los foliolos, ahí están. Ahí estamos viendo el foliolo derecho, el hiato que es cabo. Aquí estamos viendo el hiato aórtico y el hiato esofágico, ¿cierto? 3 forámenes. Aquí de nuevo estamos viendo, pero falta el foramen cabo, que debería estar aproximadamente por aquí, ¿cierto? Ah, lo cortaron antes. Origen L2-L3. Músculo recto del abdomen. El músculo recto del abdomen es un músculo que es largo, se constituye a nivel de las costillas 5, 6 y 7. A través también se le denomina de su vaina, porque va a tener un recubrimiento fibroso y tendinoso que se mira la vaina de los rectos, ¿ya? Por lo tanto va a tener un origen en su propia vaina a ese nivel y se va a dirigir hacia inferior para insertarse en el tubérculo púbico, que es la línea pectínea. E incluso a nivel inferior se van a cruzar las fibras de un lado a otro para conformar subestructuras que en algún momento las vamos a analizar cuando veamos región inguinal. Pero no es que termine separado uno de otro. Las fibras se cruzan aquí, ¿ya? Las más inferiores. Y terminan a través de esos tendones hacia el tubérculo púbico. De hecho, el tubérculo púbico, en gran medida, se debe a la tracción que le proporciona ese músculo. Y tiene tendones interpuestos. Y los tendones intermedios pueden ser 3, porque normalmente nos vamos a encontrar con 4 vientres, pero podrían ser más de 3 tendones intermedios. Cuando hay más de 3 tendones intermedios en una persona, el último tendón intermedio se proyecta bajo el ombligo. Es decir, en este caso que tiene 3 tendones, el ombligo estaría a nivel del último tendón intermedio. Por lo tanto, tenemos que denotar una importancia a nivel del ombligo, porque el músculo se comporta, y los músculos que van a estar en la región se comportan de manera distinta si son supraumbilicales o infraumbilicales. ¿Vale? Entonces, inmediatamente denotamos que el tendón intermedio más descendido del músculo recto abdominal en condiciones normales está a nivel del ombligo. Pero cuando existen más tendones intermedios, empiezan a estar abajo. ¿Y de qué depende que haya más tendones intermedios? De todos los factores, variación anatómica, raza, todo. No variación. ¿Ya? Pero sí, ¿por qué se lo nombro? Porque es muy común. ¿Ya? Muy común.
Es una variación anatómica muy común. Ahora, no se observa, porque este vientre muscular está escondido. Porque este vientre muscular es más profundo que los otros. Por tanto, si tiene tendón intermedio aquí, usted no vería ese aspecto de las personas que tienen poco porcentaje de grasa, que pueden ver los vientres musculares del recto del abdomen. Aunque tuviera poco porcentaje de grasa y tuviera tendones intermedios inferiores, no vería eso, porque esto está más profundo. Está cubierto por otros músculos. ¿Ya? Por eso se comporta de manera distinta sobre y bajo el ombligo. Están separados en la línea media, donde se estructura la unión de otras aponeurosis de los músculos anchos del abdomen, que se va a denominar la línea alba. Adicional a eso, algunas personas tienen ese músculo, es inconstante. Se llama el piramidal del abdomen. El piramidal del abdomen es un músculo que se proyecta desde el pubis y el tubérculo púbico y también tiene un origen a nivel de la línea alba y se proyecta hacia la propia línea alba de la región bajo el ombligo. Es un músculo que, si usted lo observa como origen e inserción y dice que cómo funciona pareciera tensando la línea alba. Así. Tensa la línea alba. Puede, entonces, como que endurece la región más inferior del recto. ¿Ya? Pero es inconstante. Los otras personas lo tienen. Músculo oblicuo externo. Qué buena pregunta. Sí. La función del músculo recto abdominal es hacer una flexión del tronco. Flexión del tronco. Ayuda también a proporcionar la rotación del tronco que va a estar a cargo de los músculos oblicuos. Pero sin el recto no podía funcionar. Por lo tanto, el recto abdominal también funciona dentro de la dinámica de la rotación del tronco. Mantiene la presión intraabdominal, por lo tanto mantiene las vísceras dentro del abdomen. Cuando este músculo pierde, está denervado, se encuentra flácido, poco entrenado y avanza la vida, entonces comienza a evidenciarse una guatita porque está más flácida la musculatura y entonces la presión intraabdominal está cediendo el músculo a la presión intraabdominal. ¿Me entiendes? Pero una persona tonificada y joven normalmente no tiene esa guatita porque básicamente el músculo está tonificado y todavía la presión intraabdominal no es tanta. Porque a medida que aumenta el porcentaje de grasa intraabdominal y a nivel del peritoneo y el peritoneo crece que otra estructura, entonces la presión intraabdominal aumenta y aumenta y aumenta. ¿Ya? Bien. Músculo oblicuo externo. El oblicuo externo tiene una, primero, dirección de fibra similar al intercostal externo, es decir, como unas manos puestas en un delantal, ¿cierto? Misma dirección de fibra. Su origen es amplio. Se origina en las últimas 6 costillas. En las últimas 6 costillas. Y se proyecta en su fibra de manera descendente y oblicua. Y además se proyecta, algunos textos dicen, de los procesos costiformes de la columna lumbar. Pero yo diría que más bien, nunca he visto un músculo proyectado del proceso costiforme. Se proyecta de la aponeurosis toracolumbar. Desde la aponeurosis toracolumbar, que usted la conoció, ¿cierto? Es gigante a este nivel. Y adicional a eso, se origina también en la cresta ilíaca, en el margen externo de la cresta ilíaca, hasta la espina ilíaca anterosuperior. A ese nivel, proyecta, a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, proyecta un tendón aplanado, aponeurótico, y esa aponeurosis va a ir hacia la línea media. Y esa aponeurosis se va a posicionar por delante del recto y lo va a tapar. Y va a llegar al centro de los rectos y va a conformar una de las aponeurosis que va a ir hacia la línea alba. Esa es la línea alba. Ahí va. En el paso de su aponeurosis, pero por sus fibras tendinosas más inferiores, se va a fijar después hacia el tubérculo púbico. Allá, mire. Y en el paso va a dejar constituido el ligamento inguinal. Es decir,
que el ligamento inguinal es una dependencia del oblicuo externo del abdomen. ¿Ya? Una dependencia del oblicuo externo del abdomen. Para que pasen estructuras neurovasculares hacia el miembro inferior. Y entonces va a constituir una región bien compleja que se va a denominar región inguinal. Y digo bien compleja porque se van a constituir varios ligamentos y subligamentos y van a formar unas estructuras que van a sustentar las hernias de la región. Pero como es tan complicado eso, tenemos una clase que es de región inguinal, que es de morfología 2. Entonces, estudie harto para que llegue a esa clase. ¿Ya? Eso es región inguinal. Su inserción en la línea alba. ¿Se entiende, cierto? La inserción en la línea alba. Músculo oblicuo interno. El oblicuo interno es un músculo, al final vamos a decir las funciones, ¿ya? El oblicuo interno es un músculo que se proyecta desde la cresta ilíaca, ahora, desde la cresta ilíaca y de la aponeurosis toracolumbar. Esto sí me gusta más. Una aponeurosis toracolumbar y se va a proyectar hacia los cartílagos costales comunes. Más o menos de las últimas 4 costillas y también de la costilla 11 y 12, que no tiene cartílago costal, ¿cierto? Y se va a proyectar hacia la línea alba en la misma configuración que el oblicuo externo, con una aponeurosis. Un tendón ensanchado hacia la línea alba, y esta línea alba, perdón, y esta aponeurosis del oblicuo interno va a tener una gracia. Se desdobla. Se produce una lámina que es doble, una lámina anterior y una lámina por posterior. ¿Anterior y posterior a qué? Al recto del abdomen. De tal forma que le forma un estuche, porque una de las láminas de la aponeurosis del oblicuo interno pasa por anterior al recto y la otra por posterior, y ambas se insertan en la línea alba y dejan al recto abdominal abrazado. Por eso que aquí se ve el recto abdominal y se ve cómo le forman un estuche la aponeurosis del oblicuo interno. Esta tiene una dirección contraria a las fibras del oblicuo externo. Y por lo tanto, cuando el oblicuo externo trabaja para la rotación del tronco, o sea, de manera unilateral, envía la pared anterior del tórax hacia el lado contralateral del oblicuo externo que está trabajando. Es decir, que si el oblicuo externo del lado derecho es el que trabaja, entonces la pared anterior del tórax irá hacia el lado izquierdo. ¿Se entiende? Pero cuando trabaja el oblicuo interno de manera unilateral, el tórax girará para el mismo lado. Por lo tanto, si hacemos el mismo trabajo, el oblicuo interno del lado izquierdo es el que está trabajando. Y el oblicuo externo del lado derecho es el que está trabajando, para hacer una rotación del tórax sobre la columna lumbar. ¿Se entiende? Trabajan cruzados. Por eso su dirección de fibras son invertidas. Músculo transverso abdominal. El músculo transverso abdominal es un músculo que tiene fibras horizontales. ¿Ve? Es más profundo. Todos estos músculos vamos analizándolos desde superficial a profundo. Por lo tanto, el oblicuo externo, interno, y el transverso del abdomen van siendo de superficial a profundo. El transverso del abdomen entonces se proyecta de los procesos costiformes y también desde la aponeurosis toracolumbar, desde la cresta ilíaca y también de las costillas 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 hacia la línea alba. Pero este tiene una situación un poco más extraña. Esta pasa, cuando se conforma como aponeurosis, pasa por detrás del recto, por eso ahí se ve el recto. Pasa por posterior al recto del abdomen y se termina de insertar como línea alba. Profundo a él existe una fascia. Profundo a él existe una fascia de recubrimiento por la pared interna del abdomen. ¿Se lo imagina? Que se llama fascia transversalis. Fascia transversalis. Es decir, ¿por qué le digo esto? Porque cuando usted intenta abrir un abdomen, tiene que romper estos músculos, pero una vez que rompe el transverso abdominal, aparece otra lámina. Y usted dice, ese es el peritoneo que me enseñó el profe. No, esa es la fascia transversalis, es una envoltura aparte, la fascia de los propios músculos, pero en la cara interna.
Y usted la rompe y llega al peritoneo, recién. Y usted lo rompe y ahí llega recién a la cavidad abdominal. Estos músculos, cuando trabajan en conjunto, son capaces de hacer una flexión del tronco. Si trabajan en conjunto. Si la columna vertebral está fija, por ejemplo en el suelo, entonces ascenderán la pelvis. Usted podrá ascender la pelvis, ¿cierto? Levantarla, elevarla. Pero además, si usted tracciona este músculo, como tiene fibras horizontales, y tracciona la parrilla costal o el tórax hacia inferior o se comprime, entonces este músculo sirve para vomitar, para exhalar, para parir. Este es un músculo muy potente para contrarrestar la presión intraabdominal. Ah, pero tiene otra cosa. Estos músculos son muy hermosos. Mire, tiene otro detalle importante. Entre el músculo oblicuo, este solamente tiene una lámina, ¿cierto? Dijimos que este tenía doble lámina de aponeurosis. Pero este músculo, el oblicuo interno, en sus fibras más inferiores, este ya no constituye el ligamento inguinal, que lo constituyó el oblicuo externo. Este constituye un nuevo tendón, un tendón que se origina en conjunto con este, que aquí se ve. O sea que estos músculos están juntos y ese pedacito le corresponde a eso. Se llama tendón conjunto. ¿Conjunto de qué? El conjunto de tendones inferiores que se fusiona del oblicuo interno y el transverso abdominal para la formación del músculo cremaster. El músculo cremaster, que va a ser músculo en los varones y que va a hacer el ascenso y descenso testicular. Ascenso y descenso testicular. Músculo cremaster, una dependencia de los músculos oblicuos, interno y transverso abdominal, a través del tendón conjunto que se ubica ahí. Perfecto. Aquí estamos viendo la vaina de los rectos, ahí está la vaina de los rectos, la aponeurosis de los músculos oblicuos, la línea alba, el ombligo, y la región infraumbilical. Y aquí estamos sacando esa vaina de los rectos para ver el recto del abdomen, pero detrás seguimos viendo las láminas del oblicuo interno, la lámina profunda del oblicuo interno y la lámina del músculo transverso abdominal, ¿cierto? Porque son las dos láminas que quedan por posterior. Pero adicional a eso se da una estructuración distinta por debajo del ombligo. Aquí estamos viendo el oblicuo externo. ¿Por qué muestro esta imagen? Porque estos músculos, como en pocas partes que se puede dar, cuando yo le hablo de varias camadas musculares, normalmente están súper unidas, unas con otras. O sea, es muy difícil de disecar, es muy difícil de separar. Para separar uno de los otros músculos del ancho del abdomen, ni siquiera usted necesita un bisturí. Usted los puede separar perfectamente y sonarían como si rajara un papel, nada. ¿Ya? Pero los puede separar uno de otro y no están sus fascias, las fascias que lo contienen son muy delicadas y existen tejidos que son laxos entre uno y otro músculo. ¿La vaina está formada por las fascias o es una capa aparte? No, la vaina de los rectos está formada por las aponeurosis de los músculos oblicuos. Mire, bajo el ombligo pasa lo siguiente. Tenemos que ahí estamos viendo el músculo recto del abdomen y ahí estamos viendo el músculo piramidal del abdomen, ¿cierto? Si es que lo tuviera la persona. Este músculo, ¿cuál será? Ese musculito. Oblicuo. No. Oblicuo interno, miren. Tendón conjunto. Oblicuo, ahí está el tendón conjunto, oblicuo interno y el transverso del abdomen. Y aquí estamos viendo el oblicuo externo, miren. Ahí. ¿Cierto? Por lo tanto, bajo el ombligo se va a dar una condición distinta a la que yo le dije. A ver si lo recuerda. Sobre el ombligo, ¿cuáles son las camadas que iban a quedar de aponeurosis
por delante del músculo recto abdominal? La del oblicuo externo y la primera camada de la aponeurosis del oblicuo interno, ¿cierto? O sea que van a quedar dos aponeurosis por delante, dos aponeurosis por detrás. Pero mira aquí, una aponeurosis, 2, 3 y solamente una de las aponeurosis estará pasando por detrás. Eso significa de que en la porción inferior o bajo el ombligo esto es más profundo y está más debilitado el estuche de la vaina de los rectos, porque está potenciado por anterior pero disminuido por posterior, ¿cierto? Como existe una debilidad por posterior porque tiene menos vaina, entonces se forman las hernias abdominales y normalmente en lugares que son precisos. No vamos a decir todavía cómo porque no hemos visto el resto de los tendones, pero normalmente se van a dar en relación a la línea alba, porque quedó mal constituida, o en relación a ciertas regiones donde existen desfases de aponeurosis, pero siempre bajo el ombligo. ¿Se puede dar supraumbilical una hernia? Sí, se puede. En una línea alba, por ejemplo, mal constituida o mal suturada o mal cicatrizada, porque la línea alba y los músculos rectos del abdomen se abren, por ejemplo en un embarazo, se abren. En el séptimo mes, el octavo mes, la mujer puede evidenciar que su recto abdominal ya no existe. Uno está por acá y el otro está por acá. Por lo tanto, cuando tienen el bebé y a los 2 meses aproximadamente, esto se comienza a unir y se denota que la línea alba se vuelve a constituir. Pero algunas veces pasa que se constituye mal, y como se constituye mal, alguna víscera se proyecta a través de ese espacio y entonces forma una hernia supraumbilical. Podría pasar. Pero lo común es que se forme abajo. Usted me mira con una cara así como que nunca quiero tener hijos. ¿Ya? Pero créanme, eso es fisiológico, no pasa nada, no duele. Bien. Pared posterior del abdomen. La pared posterior del abdomen está constituida por unos músculos que son difíciles de observar porque tiene que sacar todas las vísceras para poder verlo. Y son músculos grandes, son músculos importantes. Son los músculos psoas ilíaco y el músculo psoas menor. Psoas menor, primero. Este musculito es un músculo pequeño, lineal, que se proyecta desde el cuerpo vertebral aproximadamente desde el E1. Digo aproximadamente porque algunas veces ni siquiera tiene fibra muscular, es tendón. Algunas veces es un tendón, de lado a lado. ¿Cómo trabaja? En realidad casi no trabaja. El músculo psoas menor en algunas personas tampoco existe. Pero cuando existe se proyecta aproximadamente desde el E1 y desciende hacia la línea arcuata. ¿Se acuerda la línea arcuata? Y se proyecta con un tendón expansivo hacia la línea arqueada, arcuata. Bajo él se encuentra el gran músculo psoas mayor. Este es de verdad. Este músculo psoas mayor tiene una característica que posee por ahí un músculo más en el miembro superior. Pero primero, se proyecta, mire, desde el arco medial del diafragma. O sea, se origina el arco medial del diafragma. Se origina en los cuerpos y los procesos costiformes de las vértebras lumbares. Y tiene una gran masa muscular que se va a desprender y se va a ir a asociar hacia el trocánter menor del fémur. De tal forma de que se va a proyectar por la pelvis y se va a ir hacia el miembro inferior y se proyecta en el trocánter menor del fémur. Y se va a unir con el músculo ilíaco, constituyendo un solo músculo que va a pasar hacia la región del miembro inferior como músculo psoas ilíaco. Por tanto, el psoas ilíaco es un músculo que tiene dos cabezas. Una cabeza psoas y una cabeza ilíaca. Y la cabeza ilíaca se proyecta de la fosa ilíaca. ¿Hacia dónde?
se insertan en el trocánter menor del fémur. También. ¿Qué van a hacer estos músculos? Estos músculos van a hacer un bamboleo de la pelvis. Estos músculos pueden hacer que la pelvis ascienda unilateralmente. O sea, proyectan el miembro inferior para ascenderlo y usted pueda caminar. Ascienden el miembro inferior y usted puede caminar. Hacen que la pelvis ascienda levemente y la otra, como se relaja, desciende levemente. Son capaces de hacer una tracción del miembro inferior, de tal forma que pueden hacer una flexión del muslo. Pueden hacer una flexión del muslo. Pero además pueden hacer una flexión de la columna lumbar. Esa flexión amplia que usted necesita porque se le cayó una moneda. Usted no le basta con hacer una flexión de la columna cervical y torácica, porque queda a medio andar. Pero este músculo es profundo y las personas sobre los 50 años y que no lo han entrenado, entonces el músculo se coloca flácido y comienza a atrofiarse, ya no tiene fuerza, entonces a la persona le cuesta llegar hasta el suelo. Pero una persona joven, ¡pum!, toma una moneda incluso antes que caiga al suelo. Eso es el músculo psoas. Una flexión de la columna lumbar. Pero además tiene otra cosa, porque todos los músculos tienen algo importante y hermoso. Miren este músculo. Se constituye dentro de él un plexo nervioso. Forma un estuche para un plexo nervioso. El plexo lumbar se forma dentro de él. Por eso es que los nervios comienzan a emerger por él. Entonces el músculo psoas, si se contractura, cuando una persona, la misma persona, obesa, 60 años, y se le cayó una moneda y fue ahí y quedó ahí. Quedó ahí. Y le da una lumbalgia. Una lumbalgia tan grande que no solamente le duele la región lumbar y la región aledaña a los riñones, sino que le comienza a doler las piernas, el muslo, la región glútea, y comienza a tener una impotencia funcional inhabilitante. Y la persona queda 2 semanas en cama. Y además sin movimiento. Y queda así con una posición fetal en la cama. Es que no me puedo mover. Lo que pasa es que usted se contracturó un músculo que por dentro lleva un contingente gigante de fibras nerviosas. Nervio iliohipogástrico, subcostal, o ramos del nervio L1, nervio ilioinguinal, un territorio sensitivo enorme, nervio genitofemoral, el nervio femoral, etc. El nervio cutáneo femoral lateral. O sea, todos los territorios sensitivos de la región del muslo, de la región glútea, de la región posterior del abdomen y el recorrido que hace la vía urinaria, hasta la región genital, están inervados sensitivamente por eso. Músculo cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es un músculo relativamente pequeño. Digo relativamente porque usted ya está conociendo músculos que son grandes. Pero este es un músculo que es cuadrado, con imaginación anatómica, porque es rectangular, pero un músculo cuadrado que se proyecta desde la costilla número 12 verticalmente y se termina insertando a nivel de la cresta ilíaca, pero bien hacia medial. Ahí. Una cresta ilíaca bien hacia medial. De tal forma de que este músculo, cuando se contrae, no puede movilizar la costilla, porque la costilla 12 es inmóvil. La costilla 12 está ahí y existe para ser orígenes de músculos, para ser puntos fijos. Por lo tanto, lo que tracciona es su inserción distal, ¿cierto? Hacia inferior. ¿Qué tracciona? La cresta ilíaca. Hacia superior. Es decir, este músculo saca a la pelvis de una posición postural hacia superior. Y es un músculo que sirve para caminar. Músculo que sirve para caminar. O sea, la coordinación entre los músculos glúteos y los músculos cuadrados lumbar va a hacer que la pelvis ascienda y descienda, ascienda y descienda, en coordinación con los músculos psoas. Que dijimos que el músculo psoas no es específico para eso.
su función más importante no es esa, es una función accesoria, ¿no? Este es específico para eso. Este es el motor primario del bamboleo de la pelvis. Otro dato para que usted se acuerde siempre del músculo cuadrado lumbar. Este se proyecta a través del arco lateral del diafragma, en conjunto con el nervio subcostal y en conjunto con el nervio iliohipogástrico e ilioinguinal. Ahí no está, pero créanme que ahí son tres. Lo que pasa es que el subcostal se encuentra en el 50% de los individuos. Por lo tanto, ahí probablemente que sea iliohipogástrico e ilioinguinal. El subcostal se encuentra en el 50% de las personas. Si no está constituido sus fibras nerviosas como parte de esos dos. Y tiene igual el territorio de inervación. ¿Ya? ¿Por qué es importante el recorrido de esos nervios? Después va a conocer sus territorios de inervación, que son maravillosos, pero mire, este músculo es la cama del riñón. Ahí se ubica el riñón, a nivel del cuadrado lumbar. Por lo tanto, cuando se opera por posterior, porque si no, si usted va a operar un riñón por anterior, por el intraabdominal, tendría que sacar todas las vísceras y todas las cápsulas del riñón y desarmar a la persona para poder extraer un pequeño tumor, por ejemplo. Entonces, accedo por posterior. ¿Cuál es la ciencia de eso? No, ni siquiera eso, la complejidad que puede tener un cirujano. Es que tengo que tener mucho cuidado con esos dos nervios. Porque una cosa es que yo haga una ventana que está hecha en el cadáver muscular, usted lo ha visto ahí, está la ventana y los dos nervios pasando. Entonces, la ventana del cuadrado lumbar debe ser tan bien hecha que usted detecte, lo primero es detectar nervio iliohipogástrico, ilioinguinal y subcostal si existe, para poder sacarlo de su posición, separarlo y ahí acceder al riñón. Porque si usted corta esos nervios, corta la sensibilidad de casi todo el territorio de las vías urinarias. Es decir, toda la región lumbar unilateral, toda la región de la cresta ilíaca y toda la región genital. Imagínense sin sensibilidad de esa área. Por lo tanto, son nervios que no se pueden lesionar. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Ni siquiera no se acuerden de los nervios. Acuérdense que este está en relación al riñón. El cuadrado lumbar es el piso del riñón. Ahí está. Cuadrado lumbar, músculo psoas mayor, músculo ilíaco, músculo psoas menor. Psoas menor puede no existir. Miembro superior. Hemos visto entonces lo que corresponde a la región del tronco. ¿Esos nervios también da la sensación de que hay el baño? No. Esas sensaciones que son parasimpáticas y simpáticas son nervios esplácnicos que se ubican dentro de la física. Entonces, sí, porque yo sé los pasos. Cuando hablo de sensibilidad es termoalgesia, dolor, temperatura. Bien. Aquí vamos a comenzar a entrar en un submundo que es maravilloso, que es el miembro superior. Porque el miembro superior es la máxima evolución del ser humano. Y su máxima evolución es a través de un plexo maravilloso que da nervios complejos, pero si evoluciona para poder hacer una prensión delicada, entonces debe tener muchos músculos. Porque tiene mucha fibra nerviosa, pero además tiene mucha musculatura asociada para poder hacer una prensión delicada. Por lo tanto, vamos a tener músculos de la región del hombro, músculos de la región braquial, y después braquial anterior y braquial posterior, braquial, brazo. Músculos de la región antebraquial, antebrazo. Antebraquiales anteriores y antebraquiales posteriores y antebraquiales laterales. Y después vamos a tener músculos de la mano, que se denominan intrínsecos de la mano. ¿Por qué intrínsecos? Porque van a haber varios músculos que son de la región antebraquial anterior y posterior que van a llegar a la mano. Y se van a denominar músculos extrínsecos de la mano. Pero los que se denominan intrínsecos van de mano a mano. O sea, de una región de la mano, como la eminencia tenar, a un dedo, por ejemplo. Por lo tanto, todas esas divisiones son lo primero que usted debe saber. Estos músculos se organizan en el hombro, brazo anterior, brazo posterior, antebrazo anterior, antebrazo posterior, antebrazo lateral y mano intrínseca. Y dentro de la mano, subdivisiones de mano.
Por lo tanto, creo que no vamos a terminar el miembro superior hoy, pero no se preocupe, lo vamos a averiguar. Deltoides. El músculo deltoides es un músculo que tiene forma, es como un cono semihueco. Un cono semihueco que tiene un origen similar al que poseía el músculo trapecio. Es decir, tiene fibras que van a ir en la espina de la escápula, fibras acromiales y fibras claviculares. Y entonces va a denotar tres tipos o tres fascículos. Un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. ¿Se lo imagina? De tal forma de que el contingente de fibras se unifica y llega hacia una región del húmero que usted la conoce perfecto, que se llama tuberosidad deltoidea, o también llamada antiguamente la P deltoidea. Este músculo deja un espacio para el paso de la vena cefálica, dijimos que se denominaba surco deltopectoral, ¿cierto? Que además a nivel topográfico forma un triángulo que se denomina triángulo deltopectoral. Pero, ¿por qué es importante? Porque la vena denota la transición entre músculos deltoides y el pectoral mayor. ¿Qué produce o qué hace este músculo? Este músculo es un abductor del miembro superior, un abductor puro del miembro superior. Es decir, este trabaja para hacer este movimiento. Perfecto. Pero además es tan espectacular que sus fibras es como el músculo temporal. Su fascículo anterior hace, además de ese trabajo, es capaz de iniciar la flexión del hombro. Flexión de hombro. Y el fascículo posterior hace extensión de hombro. Por lo tanto, tiene controlado la abducción con flexión y extensión de hombro. Cualquiera de esos movimientos que usted haga, entonces va a activar el músculo deltoides. Y si lo quiere trabajar en un gimnasio, tiene que hacer todos esos movimientos. Porque si usted trabaja solamente activando el fascículo medio, entonces va a tener un gran deltoides, pero va a estar disminuido por anterior y por posterior. Por lo tanto, las personas que hacen, los físico-culturistas, hacen esta barra sentado recto en 90 grados y levantándola, ¿cierto? Pero después van a una mancuerna y hacen vuelo con mancuernas. Vuelos con mancuernas. ¿Para qué? Para el fascículo posterior del deltoides. Lo trabajan por fascículos. Y el fascículo anterior se van a una cama sentado y con una, ¿cómo se llama esta? Presbanca. Y una presbanca horizontal y se comienzan a hacer unas extensiones de mancuerna, ¿cierto? Pero rectas. De tal forma de que forma una flexión del hombro y entonces trabaja músculo deltoides pero fascículo anterior. Entonces ahí tiene los tres movimientos para poder hacer un gran deltoides pero unificado. Manguito rotador del hombro. Bajo el deltoides nos vamos a encontrar con músculos que van a hacer rotación del hombro. Los músculos del manguito rotador son el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. 4. Los músculos que participan, o más bien, los requisitos para ser parte del manguito rotador del hombro no es rotar. No es que tienen que rotar el hombro. No. Tienen que hacer o rotación medial o rotación lateral de hombro, pero adicional a eso debe estar inserto en el tubérculo mayor o en el tubérculo menor del hombro. Si no tiene esos requisitos, no es parte del manguito rotador. Estos músculos son importantísimos para la dinámica del hombro. Mire, músculo supraespinoso. El músculo supraespinoso se origina en la fosa supraespinosa y se inserta en la porción más superior del tubérculo mayor del húmero y también tiene una inserción expansiva en la cápsula de la articulación. En la cápsula articular. El músculo produce o está hecho para hacer una abducción del hombro. Es como un ayudante del músculo deltoides. Porque mire cómo trabaja desde el superior. Pero adicionalmente, como la escápula está por posterior, no solamente esto tracciona así para levantar esta región, sino también tracciona para rotar lateralmente. Para rotar lateralmente el miembro superior. Pero de los músculos del manguito rotador, como usted lo ve ahí biomecánicamente, es el que más mal trabaja. El músculo supraespinoso, por lo tanto, como no es especialista en rotación, sino que también hace abducción, es el que más se lesiona. Las lesiones del manguito rotador normalmente son a nivel supraespinoso. Ahora que
Paren esa cosa. Existe una lesión clásica que es el pinzamiento del músculo supraespinoso, que es muy doloroso y que se denota porque la persona hay un movimiento que no puede hacer porque es muy doloroso, y el movimiento de llevarse las manos hacia la nuca. O sea, usted dirá, ¿y cuándo hago eso? Bueno, puede ser cuando duerme, pero normalmente cuando se ducha, los que se duchan. Cuando se ducha usted lleva la mano a la cabeza. No puede, porque o ambos hombros o uno lo levanta, lo lleva atrás y no puede, algo le pasa, se pincha. Eso normalmente se produce a nivel de lesiones del supraespinoso. O sea, ¿por qué? Porque lleva el hombro en rotación lateral y en abducción. Músculo infraespinoso. El infraespinoso es un músculo que se origina en la fosa infraespinosa, se proyecta hacia el tubérculo mayor del húmero, en una región extensiva del tubérculo mayor y también en la parte de la cápsula articular. Es un músculo que es un muy buen rotador lateral, especialista en rotación lateral del hombro. El músculo redondo menor, ese. El redondo menor es un músculo pequeño, es un músculo que se origina en el margen lateral de la escápula, pero también en la fosa infraespinosa, y se inserta en la región más inferior del tubérculo mayor del húmero. Es un muy buen rotador del húmero, pero adicional a eso puede hacer una depresión del hombro. O sea, puede descender el hombro. También participa en el descenso del hombro. De tal forma de que no es especialista, pero entre los tres trabajan perfecto para hacer la rotación lateral. Estos músculos, en conjunto con el músculo subescapular, que está por el otro lado, porque está por la fosa subescapular, y ese se va a insertar en el tubérculo menor del húmero y va a ser un rotador medial, ¿cierto? Ahí está, rotador medial. Es único, porque solo él rota medialmente, como especialista, pero es mucho más amplio que los otros tres. Por lo tanto, es un muy buen rotador medial. Pero hay una función que la hace el manguito rotador y no la puede hacer otro. No es solo rotar. Es la función de hacer una coaptación de la articulación glenumeral. ¿Qué significa? Que estos son estabilizadores dinámicos de la articulación. O sea que cuando la articulación se mueve, para donde se mueva, estos van a producir que el húmero se mantenga contra la cavidad glenoidea. Eso es coaptación de la articulación. Por lo tanto, como se mueva la van a estabilizar. Estabilizadores dinámicos. Dinámicos, músculos. Estabilizadores pasivos, ligamentos. Los ligamentos son estabilizadores pasivos de esta articulación. ¿Por qué esta articulación necesita estabilizadores dinámicos y pasivos? Porque es una articulación ¿de qué tipo? Sinovial, esferoidea. Y por lo tanto se luxa con más facilidad que otras. Entonces necesito músculos que movilicen, pero además me ayuden a mantener la articulación estable. Esos son los músculos del manguito rotador. Por eso son importantes. Por eso forman un grupo aparte. Músculo. Veamos, a ver, parece que más adelante lo tenemos, ¿no? Sí, redondo mayor. El redondo mayor es un músculo que se desprende de la fosa infraespinosa, estamos hablando por posterior, y se proyecta desde el ángulo de la fosa infraespinosa, se proyecta casi de manera horizontal hacia el surco intertubercular del húmero. Es decir, que desde posterior se va hacia anterior y da la vuelta por anterior y se inserta en el labio medial del surco intertubercular del húmero. De tal forma de que ahora tenemos los tres músculos que se insertan en el surco intertubercular. ¿Qué son? Músculos pectoral mayor, labio lateral, latísimo del dorso, fondo del surco intertubercular
y el redondo mayor, que es el labio medial y el surco intertubercular. ¿Cuál es la acción de este músculo? Rotador medial. Rotador medial del húmero. Y alguien por ahí me dirá, bueno, ¿por qué no es maldito rotador? ¿Por qué? Porque no se inserta en el tubérculo mayor y menor. Esa es la respuesta de la prueba. Bien. Pero además tiene otra característica, miren, entre el redondo menor y el redondo mayor dejan un espacio que se llama espacio escapulo-humeral, que está atravesado por la cabeza larga del músculo tríceps y que se va a dividir en un espacio cuadrangular y un espacio triangular para el paso de arterias y nervios importantes. Por lo tanto, esta región entre redondo menor y redondo mayor va a ser una región topográfica extremadamente importante para el paso de estructuras que vienen desde la axila y que se proyecten hacia la región posterior. Ahí estamos viendo el espacio escapulohumeral. Ahí está el espacio triangular, ahí está el espacio cuadrangular. Para el paso de la arteria circunfleja humeral posterior y para el nervio axilar. Músculos del brazo. Primero, tenemos músculo bíceps. El músculo bíceps se proyecta con un tendón. Son dos tendones, son dos cabezas, ¿cierto? Un tendón largo, una cabeza larga y un tendón corto de la cabeza corta. Mire, la cabeza larga del músculo bíceps, primero, es lateral. Se proyecta a través de la articulación glenohumeral, por dentro. Y se va a proyectar hacia el tubérculo supraglenoideo de la escápula. O sea, muy arriba, por acá. Va a pasar por dentro de la articulación, va a emerger por el surco intertubercular, va a estar tapado por el músculo pectoral mayor y luego va a seguir formando un vientre muscular. Bien, perfecto, me entendió. Miren la cabeza corta. La cabeza corta se proyecta del proceso coracoides. Es el otro músculo, hemos dicho dos entonces, músculo pectoral menor y ahora la cabeza corta del músculo bíceps que se va a proyectar para ir a formar un vientre muscular único y se va a proyectar esto para ir a insertarse a través de un tendón sólido hacia la tuberosidad del radio. ¿Se acuerdan de la tuberosidad del radio? ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarla? La tuberosidad radial. Y antes de que esto suceda, forma una aponeurosis expansiva que se denomina aponeurosis bicipital y que esta aponeurosis bicipital se va a proyectar por la fascia profunda de los músculos de la región antebraquial. Se proyecta por la fascia profunda de la región antebraquial y se termina insertando hacia medial, o sea, hacia los músculos que se denominan típicos vídeos mediales. De tal forma de que cuando, primero, la energía de este músculo, o cuando sufre la contracción, va a ser un músculo que va a flectar la articulación del codo, pero también puede hacer una supinación del antebrazo, ¿cierto? Es un supinador con flexión del codo, perfecto. Cuando usted recibe carga, una carga, imagine que un compañero suyo le tira una bola de estas de hacer bowling. Las bolas de bowling son más o menos pesaditas, y se la tira de 1 metro. Si usted la quiere recibir, porque si no la recibe le parte las piernas. Lo obliga, y usted lo trata de hacer. Cuando ocurre eso, la energía que se va a producir en la contracción del músculo se va a disipar de dos formas. Hacia lo profundo, a través del tendón que va hacia la tuberosidad del radio, y se va a disipar por los huesos, por radio y ulna, y por la membrana interósea, y se disipa por los huesos, porque dijimos que los huesos estaban hechos para eso. Pero como es tanta la energía, entonces disipa también a través de esta aponeurosis expansiva por la fascia profunda hacia el tejido blando. Y divide la energía en dos. Maravilloso. Espectacular. Porque si no lo hiciera, eso se desinserta. Y de hecho ocurre en algunas situaciones. Se desinserta, y como se desinserta, se contrae y usted queda con el brazo de Popeye. Porque así se llama. ¿Ya? Brazo Popeye. Eso significa de que el músculo bíceps se vuelve hacia superior y queda hecho una bolita. ¿Por qué? Porque el tendón se desinsertó. Entonces, primero, se disipa porque tiene doble inserción, una inserción blanda y una inserción dura. Adicional a eso, mire lo siguiente que le voy a decir para que no se lo olvide nunca más. El tendón de la cabeza larga del bíceps es corto, o se ve corto. El tendón de la cabeza corta del bíceps se ve largo.
ese se ve más largo que ese. Solo que este tiene una porción por dentro que es gigante. Pero cuando usted lo quiere identificar, me va a decir al principio, la cabeza larga del bíceps, esa. Claro, porque como ve la otra que es más corta, pero es que no está viendo por dentro. Súmele a eso cuando tiene todas las estructuras como aquí en un cadáver. Entonces, usted tiene que saber, primero, la cabeza larga es lateral. La cabeza larga va en relación a articulación glenohumeral. La cabeza larga se ve más corta. Pero la cabeza corta es hacia medial, viene con sus coracoides y se ve más larga. ¿Ya? Bíceps. Bajo el bíceps, plano profundo, músculo coracobraquial. El músculo coracobraquial es un músculo que se proyecta del proceso coracoides. Ahí estamos viendo el tercer músculo del proceso coracoides. Se origina el proceso coracoides al igual que la cabeza corta del bíceps y al igual que el músculo pectoral menor. Y se va a insertar en el tercio medio y medial de la diáfisis del húmero, de tal forma de que este músculo va a ser un buen flector del hombro y también va a ser un aductor del hombro. Pero como el músculo psoas, este músculo tiene una cosa muy interesante. Por dentro lo va a perforar un nervio, no como en el psoas, que ahí se conforma un plexo por dentro. A este un nervio que va a ser motor principal de toda la región del brazo anterior, lo perfora apenas se proyecta, es decir, se forma el nervio músculo cutáneo, avanza aproximadamente 1,5 centímetros y perfora el músculo coracobraquial. Así se ubica, de hecho. Así reconoce el nervio y así reconoce el músculo. Por lo tanto, el nervio músculo cutáneo perfora al coracobraquial y se divide por dentro, dando inervación a toda la región del brazo por anterior. Músculo braquial. El músculo braquial se proyecta donde termina o donde se inserta el músculo coracobraquial y se proyecta en hacia la tuberosidad de la ulna, pero también hacia, ¿se acuerdan del proceso coronoides? Entonces tenemos el proceso coronoides y también a la tuberosidad de la ulna, y por lo tanto es un tendón más robusto todavía que el músculo bíceps. Como este es especialista, entonces solamente le ocupa en flexión, este no necesita disipar fuerza, porque este es especialista. El otro necesita disipar fuerza dura y blanda, porque no es especialista. Y como tiene que hacer supinación y flexión, que son dos funciones distintas, entonces necesita de eso. Este no. Este llega con un tendón robusto, gigante, a la tuberosidad de la ulna, se toma de la ulna y se toma del proceso coronoides también, y no necesita de esta región. No necesita y no se desinserta jamás. ¿Ya? Músculo que produce flexión del codo. Músculo tríceps. El músculo tríceps es un músculo que tiene tres cabezas. Una cabeza que es medial, una cabeza que es lateral y una cabeza que es larga. La cabeza larga, que usted la puede ver ahí, se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula y se proyecta para formar un vientre común. La cabeza que se denomina lateral es la que se proyecta por sobre el surco radial. ¿Se acuerda del surco radial? Por sobre el surco radial entonces mantenemos la cabeza lateral. Y bajo el surco radial mantenemos la cabeza medial. ¿Ya? Por lo tanto tiene tres cabezas. Dos cabezas visibles y una escondida. La cabeza visible es la cabeza larga y la cabeza lateral. La cabeza medial, también llamada en algunos textos intermedia, es invisible, porque usted tiene que disecarlo y ver el surco radial para ver cómo se proyecta esta cabeza. Es decir, que entre la cabeza medial y lateral se proyecta el surco radial y el nervio radial. Y el nervio radial inerva al músculo. O sea, se proyecta el nervio, un nervio gigante, porque el nervio radial le va a dar inervación a las regiones extensoras del brazo, del antebrazo y la mano, y a las regiones sensitivas del antebrazo, brazo y mano de las regiones extensoras. O sea, un nervio que es clave. Y se va a proyectar hacia el olecranon a través de un tendón robusto y expansivo en toda la región ósea que usted conoce como oreja. Adicional a eso, tiene un pequeño musculito que se encuentra por debajo del
ese lleva 1/5 de su función de extensión, extensor del codo, que se denomina músculo ancóneo. En esta muestra del laboratorio podemos ver que, no sé si lo ven ahí, esto es clavícula, miren, eso es escápula, ahí está el proceso coracoides. Por lo tanto, eso es músculo subclavio, esto es músculo pectoral menor, esto es músculo subescapular, ahí se ve el redondo mayor, ahí se ve el músculo latísimo del dorso, dando la vuelta desde posterior, ahí se ve el músculo serrato anterior, miren, serrato anterior cortadito, serrato anterior. Ahí se ve el músculo trapecio, y acá podemos ver los músculos que son tendones conjuntos. Por lo tanto, este es el músculo coracoraquial y esta es la cabeza corta del músculo bíceps. Ahí está el músculo bíceps, ahí estamos viendo el músculo braquial, músculo deltoides, porción del músculo pectoral mayor. ¿Ve? Fácil, bonito, sencillo. Igual lo que estábamos hablando, ¿eh? igual que lo dibujo. No tiene nada que ver. Pero mire, usted finalmente lo va a poder hacer porque si usted maneja la información, si usted tiene los datos, usted claramente va a transferir eso a algo como esto. ¿Ya? Esto es trapecio. Aquí estamos viendo el gran deltoides con sus fascículos posterior, medio y anterior. Y aquí estamos viendo el músculo tríceps. Y aquí estamos viendo, mire, ¿qué cabeza es esa? Ah, la cabeza lateral. Y ahí estamos viendo la cabeza larga. Y la cabeza intermedio medial hasta debajo. Y estos son parte de los músculos que se denominan antebraquiales laterales. Por lo tanto no los vamos a ver aún. Pero son los músculos braquiorradial, extensor radial largo del carpio y extensor radial corto del carpio. Y aquí estamos viendo un hombro vista posterior. Vemos entonces hombro vista posterior. Por lo tanto, esto es fascículo posterior del deltoides. Esto es trapecio. Perfecto. Y esto es infraespinoso. Por ahí lo escuché. Ese redondo menor. Eso, redondo mayor. Y ese espacio, escápulo humeral. Y está atravesado por la cabeza larga del músculo tríceps. Y ese es el músculo latísimo del dorso. ¿Ve? Todo coincide. Dado que aquí se empieza a colocar hermoso todo, estamos en la hora, dejémoslo hasta acá. ¿Ya?